Antes de iniciar la charla, quiero pedirles a todos que estemos un ratito conectados juntos con una particularidad de este día. Hoy es un día muy especial en nuestro calendario y me refiero a que hoy se llama Yom HaZikaron. En Israel esto ya empezó porque están 6 horas adelantadas a nosotros. Acá estaría comenzando esta recordación. Y Yom HaZikaron es el día previo a Yom Ha'atzmaut, y en este día se recuerda y se homenajea a todas las personas que cayeron en todas las guerras que tuvo que enfrentar Israel para existir y para sostenerse, y todas las víctimas de atentados en cualquier lugar del mundo. De alguna forma, que esto sea el día previo a Yom Ha'atzmaut nos quiere transmitir que nosotros no tenemos que ser capaces de festejar y celebrar algo hasta que tomamos verdadera conciencia del esfuerzo que implicó y del costo en vidas humanas que tomó alcanzar algo. No se trata simplemente de cumplir un año más en el Estado de Israel o celebrar, sino que previo a eso es importante que nos demos cuenta que para que nosotros podamos celebrar hoy, mucha gente dio muchísimo, lo más valioso que tiene, su vida. Y entonces tenemos que rendirle homenaje, recordarlos y comprometernos con la memoria de ellos. Que cada uno de nosotros, desde su posibilidad, desde su lugar, tenga la posibilidad de honrar la memoria de ellos, intentando que el concepto, la idea y el Estado de Israel pueda seguir adelante. Y que cada uno de nosotros pueda mantener ese recuerdo de las personas que hicieron todo lo posible para que esto suceda. Así que invito a todos, a que hagamos un minuto de silencio. Los que quieren pueden pararse y que escuchen simbólicamente la sirena, como si estuviéramos en Israel, que se detiene el mundo, se para todo y escuchamos un minuto, una sirena que nos conecta con lo que pasó. Y así, después de uno detenerse del ritmo de la vida, uno vuelve a conectarse y vuelve a estar en movimiento y vuelve a pensar. Y ahora quiero invitarlos a que pensemos de verdad, a que imaginemos, proyectemos. Santiago Bilinkis es una persona que en los últimos años se dedicó a pensar y a imaginar escenarios futuros, a investigar. Es muy serio en lo que hace, es muy profesional. Escribió 2 libros, el primero de ellos se llamó Pasaje al Futuro, y el último, que salió hace poco, se llama Una guía para sobrevivir al presente. Y allí analiza el rol, el lugar de las redes, de todos estos sitios que a veces pelean por nuestra atención y compiten para ver quién nos atrapa y cómo hace para que nos quedemos despiertos hasta tarde, y cómo logra manipularnos a veces y nos conoce más que nosotros mismos y nos conoce más que nuestras parejas. Así que hay mucho ahí para analizar y pensar. Se los recomiendo los 2 libros, pero el último en particular, que creo que pueden ser lecturas enriquecedoras para todos. Pero ahora tenemos la posibilidad de escucharlo. Él nos va a dar una presentación de un rato, unos 25 o 30 minutos, y después yo me voy a sumar para que charlemos un poco juntos, y después va a haber un espacio para preguntas. Así que todos los que se vayan ocurriendo preguntas, por el chat las van a poder ir subiendo, compartiendo. Gaby las va a ir eligiendo y nos va a pasar algunas preguntas para que al final tengamos un poco de interacción. Santiago, ¿estás listo? Bueno, bienvenido, gracias de corazón por prestarte siempre que el AMRO te llama, siempre que te convocamos, siempre me dijiste que sí, así que te lo reconozco, te lo agradezco de corazón. Tratamos de molestarte lo menos posible, pero a veces te molestamos. Gracias, bienvenido al AMRO. Gracias, Fabián. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Te voy a tener que contradecir porque no me molestan.
No, no es molestia, la verdad que es una alegría, es un honor, es un gusto compartir un rato con ustedes. Me encanta el trabajo que vos haces en Lamrot y que Lamrot en general hace con toda su comunidad, así que encantado de estar acá. Bueno, la idea es hablar unos minutos. ¿Se me ve? Porque yo te estoy viendo a vos. No sé si los demás me ven a mí o te ven a vos. Te ven a vos. Ah, perfecto. Bueno. Em, Decía, voy a hablar unos minutos. Mi idea es hablar acerca de lo que estamos viviendo. No, no es una charla que yo dé habitualmente. Mis charlas en general tienen que ver con lo que Fabián decía, que es el impacto de la tecnología en nuestra vida. Pero claro, estamos viviendo un momento tremendamente difícil. Para muchos de nosotros quizás el más difícil de toda nuestra vida. Y quiero contarles algo muy loco que me pasó. Yo empecé el aislamiento con mi familia una semana antes de que fuera obligatorio, o sea que ya llevo 7 semanas sin salir de mi casa. Además, por la manera en que lo encaramos, no salimos ni para el supermercado, hacemos todas las compras con entrega. Realmente llevo 7 semanas sin subirme al ascensor de mi edificio. Y cuando empezó todo este proceso rarísimo de estar encerrado en mi casa con mi familia, me empezó a pasar que en montones de momentos sentía que la vida que estaba viviendo era mejor en algunos aspectos que la que normalmente vivo. Les confieso que me daba culpa ese pensamiento. ¿Cómo podía ser que en una situación tremendamente desgraciada yo me encontrara más alineado con mis valores y con el largo plazo? Y mientras no entendía mucho qué podía estar pasando y el sentimiento que predominaba, les decía, era la culpa, recibí de repente un mensaje de mi hermano. Y les voy a leer un pedacito, un WhatsApp que mandó, que decía: no paro de pensar que a pesar de no poder salir y lo difícil de tener que ocuparme más de las cosas de la casa, más de lo habitual, esto se parece mucho más a la vida que quisiera llevar que la que llevaba. Sin estar apurado, sin llegar nunca tarde a ningún lado, sin el estrés de la competencia, sin la presión de ser alguien. Pasando tiempo con mis hijos como nunca, trabajando máximo 6 horas por día en bloques de 2 horas, con pausas de 2 a 3 horas en el medio. Sin despertador obligatorio para levantarme, con tiempo para comer tranquilos. La verdad, más que nunca, me doy cuenta lo esclavos que vivimos de tener que sí o sí ganar dinero, ahorrar y producir por exigencia de la sociedad y un ideal de consumo, y no por mero placer o búsqueda de un crecimiento genuino. Mi hermano no se destaca por ser un poeta ni un filósofo, se dedica a la música, es un tipo brillante, pero a mí me causó un impacto tremendo este mensaje. Por un lado, porque me pareció muy lindo como lo escribo, esto es igual, es solo una parte, es el comienzo. Pero también porque me terminó de dar legitimidad en esto que yo estaba sintiendo. Y soy una persona a la que le gusta mucho la ciencia, con lo cual para poder entender, o sea, la pregunta ¿cómo diablos puede ser que una restricción a mi libertad, la imposibilidad de salir de mi casa, me haga vivir la vida más alineado con mis valores cuando siempre tuve la posibilidad de no salir de mi casa? Suena ridículo que una restricción pueda habilitarte en vez de quitarte. Y tratando de entenderlo desde un punto de vista un poco más racional, me acordé de un autor que había leído, que es un tipo que se llama Barry Schwartz, que escribió un libro que se llama The Paradox of Choice, la paradoja de la elección, donde lo que él pone arriba de la mesa es que solemos pensar que tener más opciones, entre comillas, entre paréntesis, ser más libres en teoría, es mejor. Cuantas más opciones, mejor. Y lo que Barry Schwartz demuestra es que en la mayoría de las cosas que enfrentamos en la vida es al revés. Que el exceso de opciones nos llena de angustia, nos llena de incertidumbre. Y él da 3 razones que me parecen súper interesantes y quiero compartir ahora con ustedes. La primera, él lo ejemplifica mucho con decisiones de consumo, porque es donde más fácil se ve. Usa el ejemplo de ir a comprar un jean, ¿no? Si vas a comprar un jean
y como sucedía hace 20, 30 años, había un jean, una marca, un corte, un color de azul y chau, te llevabas el jean que había. Tal vez no te quedaba bárbaro, pero bueno, qué sé yo, es el que había. Cuando vas a comprar un jean y hay 25 modelos distintos, 25 colores distintos, los que vienen rotos, los que no vienen rotos, de la marca más cara, de la marca más barata, te vas a llevar uno, pero casi con seguridad no era perfecto. Era el mejor, pero en algunas cosas era peor que algunos de los que desechaste. De manera que es mucho más probable en este escenario que elijas el que más te gusta, pero te quedes lamentando las características que otros jeans tenían y que este no tiene. Por ahí era el que mejor te quedaba, pero no el color que más te gustaba, o era de la marca que querías usar, pero en realidad no era el que mejor te quedaba. Entonces, más opciones, aun cuando elijas la mejor y fuera mejor que la única opción anterior, te deja ese sinsabor de todo lo que sacrificaste, no eligiendo todo lo que no elegiste. La segunda cosa que pasa es que aumentan nuestras expectativas. Si hay un solo pantalón, bueno, qué sé yo, te queda bien, te queda mal, pero hay un solo pantalón. Cuando hay un montón, empezás a esperar que, bueno, entre tantas opciones tiene que haber uno que me quede espectacular. Y no siempre sucede, y cuanto más subas tus expectativas, más probable es que no logres algo que esté a la altura de esa expectativa. Y la tercera es que cuando ibas a comprar y había un solo jean, si el que te comprabas no era tan lindo, porque era el que había, la culpa era del fabricante de jeans, del mundo que no te ofrece opciones. Pero ahora, si hay un montón de jeans y te llevas uno y no te queda tan bien, la culpa es tuya. La culpa es tuya que no encontraste un jean que te quede bien. Y este último punto me conectó con mi sensación de culpa. Soy judío, igual que supongo todos los que me están escuchando acá. La culpa es un sentimiento muy judaico. En definitiva, la culpa es eso. La culpa es la responsabilidad que sentimos frente a la multiplicidad de opciones. Y entonces, yo nunca me hubiera quedado en mi casa, porque me da culpa. Porque no me parece aceptable una conducta, me parece de vago. ¿Cómo voy a estar a las 3 de la tarde en mi casa si tengo que hacer tantas cosas que hacer? Y de repente, la restricción me quitó la culpa, porque estoy en mi casa, pero no porque yo lo elijo. No es que soy un vago, es que no me dejan salir. Y de repente descubro que cuando saco la culpa, hay un montón de cosas que me gustaban hacer y yo no me las permitía. Y no me las permitía por más que la opción estaba teóricamente disponible. De alguna manera, con esto del aislamiento, de la cuarentena, es como si hubiéramos estado todos jugando un partido de fútbol y de repente nos sacaron la pelota. Y claro, si estás jugando al fútbol y te sacan la pelota, primero te quedás paralizado. Nos empezamos a mirar diciendo, ¿qué hacemos? Se llevaron la pelota. Y después de un ratito te empezás a hacer preguntas. ¿Hacía falta correr tanto? ¿Qué hacía yo corriendo a lo loco atrás de una pelota? ¿Es realmente lo que quiero hacer, jugar a la pelota? ¿Y a qué se puede jugar sin pelota? Porque por ahí el juego no termina, por ahí hay otros juegos que se pueden hacer que no requieren pelota. Y en realidad yo lo estaba reventando a patadas al 7 rival, pero por ahí no quiero competir, por ahí quiero colaborar con el 7 rival. Vivimos metidos en una inercia y rara vez paramos la pelota solos, sin que nos la quiten, para preguntarnos si la vida que estamos viviendo es la vida que queremos vivir. Vivimos en esta rutina, en esta inercia llena de hábitos, donde muchas de las cosas que hacemos diariamente no son cuestionadas, es nuestra vida, es lo que hacemos, pero cuando te obligan a parar, como nos obligaron a parar ahora, todo lo que era un hábito se vuelve visible. Todo lo que hacías por inercia vuelve a requerir una decisión. Y entonces lo que hacías de manera compulsiva vuelve a ser una elección. Una elección que puede confirmar lo que estabas haciendo o que puede abrir un juego que ridículamente el exceso de libertad no te permitía ver. Yo sé que es un momento muy difícil. Seguramente muchos de ustedes, como yo, extrañen mucho a algunos seres queridos que no están pudiendo ver,
algunos a nietos, otros a abuelos, hijos, padres, madres. Muchos tendrán incertidumbre económica, como de hecho yo también la tengo, tal vez empresas o empleados a cargo. Digo, es un momento terrible, pero seríamos muy tontos si no aprovecháramos la oportunidad, si no aprovecháramos para tratar de descubrir qué hay para aprender en todo esto. En algunos medios se lee, nada volverá a ser como antes, hay un antes y un después del coronavirus. Y otros dicen, no veo la hora de que todo vuelva a ser como era. Y de alguna manera la pregunta que me gustaría plantearles es, ¿de verdad querrían que todo vuelva a ser como antes? ¿O hay algunas cosas de las que estamos viviendo que les gustaría que siga así? O de una tercera manera, ni como era ni como es, sino de una manera distinta de cómo venían. Entonces, lo que quiero proponerles como pregunta, para dejárselas, es ¿qué podemos aprender y cambiar en nuestra vida o en el mundo en base a esta experiencia límite? Y yo les voy a proponer, les voy a contar cuáles son las cosas que yo, digamos, no quiero bajar línea y cada uno encontrar las suyas, pero quiero compartirles 4 cosas que yo querría que cambien a partir de esta pandemia. Pero antes hacerles una advertencia. Ya hubo algunas grandes crisis antes, y la experiencia nos muestra que cuando la crisis pasó, siempre todo volvió a ser como antes. Si queremos que algo cambie, no va a cambiar solo. Si queremos que el mundo sea distinto, vamos a tener que hacer que ocurra. Si queremos que esto deje un saldo y modifique en algo nuestra vida, vamos a tener que comprometernos con ese cambio que queremos ver suceder. O la rutina nos va a deglutir y nos va a llevar exactamente al mismo punto que estábamos, apenas minutos después de que la restricción que nos tiene a todos en casa se elimine. Voy a contar estas 4 cosas que son las que quisiera que cambie yo. Ojalá contagie a algunos y quieran también que cambien las mismas y pensemos cómo podemos trabajar juntos para que esos cambios ocurran. Pero si no les gustan los míos, los suyos son tan válidos como los que tenga yo. La primera cosa que yo querría que cambie, es muy probable que muchos de ustedes hayan visto las fotos que circulan en muchos medios de animales habitando en el centro de las ciudades. Circularon fotos de jabalíes en Barcelona, carpinchos en Necochea, peces en los canales de Venecia, delfines en algunos de los puertos italianos, no en Venecia, pero en algunos puertos italianos, jabalíes también en Tel Aviv, peces en el riachuelo. Hay peces en el riachuelo. Agua que estuvo completamente carente de vida por décadas, de repente se llena de vida de nuevo. Los atardeceres. ¿Vieron lo que son los atardeceres de Buenos Aires? Ahora que le quitamos, los que vivan en un piso alto lo pueden apreciar más. Ahora que le quitamos la nube negra que siempre cubre la ciudad, producto de los escapes de nuestros autos, camiones, colectivos, fábricas, son maravillosos. El olor del aire. El aire tiene otro olor. El aire tiene olor a aire. De repente el aire tiene olor a aire. Y en definitiva, lo que yo veo es que el mundo está festejando nuestro encierro. El mundo está agradeciendo que por un momento sacamos el pie del acelerador y le dimos un respiro. Me encanta esto porque nos da una oportunidad increíble de ver clarísimo las consecuencias de nuestras decisiones y hábitos sobre el mundo en el que vivimos. Y también nos muestra cuán directo, cuán rápido es el impacto. Cómo nos movemos, cómo trabajamos, cómo nos alimentamos, influye profundamente en los grandes problemas medioambientales que tiene el mundo. Y de nuevo, el mundo se puede curar muy rápido si simplemente lo dejamos de joder. Me impacta mucho la idea de que los
humanos llamamos a la naturaleza recursos naturales. Recursos habla de algo que está a nuestro servicio, ¿no? A disposición para los fines que nosotros nos planteamos. En Wuhan, que es el foco inicial de la pandemia, ya se acabó el aislamiento y la vida está volviendo a la normalidad. Y la contaminación está volviendo a ser no solo la misma que era. Por la necesidad de un rebote económico rápido para compensar lo más rápido posible los efectos de la recesión generada por la pandemia, están contaminando más que antes. No solo están contaminando más que antes, volvieron a abrir los mercados húmedos que hicieron que la pandemia ocurra y volvió con toda su fuerza el tráfico ilegal de fauna. Yo no puedo dejar de pensar en el momento en el que el aislamiento termine y las fábricas que están río arriba en el riachuelo vuelvan a abrir sus grifos de desechos tóxicos y matar todos los peces que osaron entrar en el río invitados por nuestra cuarentena. Es casi una trampa. No puedo dejar pensar en el momento en que un conductor distraído o apurado porque está llegando tarde atropelle al jabalí al que se le ocurrió que por algún momento podía volver a ocupar los espacios públicos de nuestras ciudades. Y la última pregunta que me quedó dando vueltas es, ¿dónde estaban esos animales? Porque no vienen de lejos. O sea, si de repente aparece un jabalí en una ciudad, un ciervo, hay ciervos en el Tigre, también me olvidé de mencionar eso. ¿Dónde estaban? Bueno, básicamente estaban en cuarentena. Estaban viviendo en el limitadísimo hábitat que le dejamos disponibles los humanos cuando usamos el mundo como si fuera solo nuestro. La segunda cosa que quisiera cambiar tiene que ver con todo lo que yo vengo trabajando últimamente del uso de redes. En definitiva, casi todas las personas a partir de la cuarentena y de pasar más tiempo en nuestras casas, estamos usando redes más que antes. Nunca ocuparon las redes un lugar tan importante en la manera en la que obtenemos información. Y esto tiene un montón de consecuencias. Podría hablar una hora entera de esto y no quiero que esto nos lleve todo el tiempo, pero sí me encantaría dejarles la pregunta de qué lugar están ocupando las redes en sus vidas, en qué medida, como decía Fabián, están usando lo que quieren usar o están siendo víctimas de la manipulación de un montón de compañías que necesitan para ganar dinero que pasemos el mayor tiempo posible mirando series, subiendo fotos, mirando Instagram, usando TikTok o mandando memes y videitos por WhatsApp. Y sugerirles en esto dos cosas que yo vengo haciendo y me parecen muy importantes. La primera es que eliminen todas las notificaciones de su teléfono. Mi teléfono no tiene ningún tipo de notificación, no prende ninguna luz, no emite ningún sonido, no llama, si me llamas por teléfono no suena. Si querés comunicarte conmigo, me podés mandar un mensaje y en el momento que yo decido que es mi momento de conectarme con el mundo, voy al teléfono y lo uso. Las notificaciones no tienen el propósito de notificarte, tienen el propósito de distraerte. Tienen el propósito de que dejes de hacer lo que estás haciendo porque no le conviene a Facebook o a Instagram o a YouTube o a Netflix o a quien corno sea que te está mandando la notificación, dejes de hacer lo que estás haciendo y pongas tu atención donde les conviene a ellos. La segunda cosa que les propongo que hagan, yo la empecé a hacer hace poco, este consumo de contenido de manera medio compulsiva, tomando las cosas que nos atraen mucho, no es del todo nuevo. Muchas revistas, por ejemplo, apostaban a lo mismo. Pero si te comprabas una revista, por más interesante que fuera el contenido, después de 60 páginas, 80 páginas, la revista se terminaba. Cuando se terminó la revista, no podías seguir leyendo hasta la semana que viene, que salía el próximo número de la revista. Todas las plataformas de contenido que usamos hoy son inagotables. Siempre hay un post más, siempre hay un video más en YouTube. Y para eso lo que podemos hacer, se los voy a mostrar acá, es limitar la cantidad de tiempo que podemos usar cada plataforma. No sé si se alcanzará a leer,
me quedan en este momento 2 horas 37 de uso de WhatsApp. Hoy lo hice muy poquito, tengo 3 horas de tiempo disponible. Es la red que más tiempo me permito, pero me quedan 48 minutos de Instagram de 1 hora, o sea que lo usé 12 minutos el día de hoy. Me quedan 26 minutos de Twitter, o sea que lo usé 34 porque tengo 1 hora. Para cada red disponer un límite máximo de tiempo, y cuando se acaba, se acabó. Como casi todo en la vida, hay límites, bueno, acá no los hay, y los necesitamos crear artificialmente para que las redes no se queden con una desproporción absoluta de nuestro tiempo. La tercera cosa que me gustaría que cambie a partir de ahora es el vínculo que tenemos con nuestros seres queridos. Yo no puedo visitar a mi mamá vive sola, pero les voy a confesar que cuando no estaba en cuarentena, la veía más seguido, pero hablaba mucho menos. Ahora yo siento que es mi responsabilidad, más que nunca, acompañarla. Que en la soledad que le impone esta cuarentena aislada, no esté sola. Y quizás es una obviedad, pero nunca me pareció que era mi responsabilidad que mi mamá no estuviera sola hasta este momento. Como es mi responsabilidad que mis hijos, sus nietos, le den pelota, y es mi responsabilidad, o bueno, la de mi esposa, pero mía indirectamente también, hacer lo mismo por mis suegros. En definitiva, es loco porque también, por ejemplo, hace poco me pasó que festejamos un cumpleaños por Zoom, igual que está haciendo esta reunión. Éramos 10 familias, cada uno en su casa, festejando el cumpleaños de uno de ellos. Pero lo interesante es que por primera vez pudimos invitar a algunas personas que no viven en Buenos Aires y que por estar lejos no formaban parte de nuestros festejos, porque claro, cuando la reunión es presencial es como incómodo incluir a alguien por Zoom. Pero ahora de repente hay muchos amigos que por la distancia los estoy viendo más. Y hay un montón de amistades que reflotaron y se recuperaron del abandono que provoca muchas veces no tenerlos cerca. También cambiaron nuestros vínculos con algunas personas no familiares. De repente cobramos mucha más dimensión. Justo hoy estaba escribiendo una nota, estoy haciendo ya una serie de 7 notas para la revista de La Nación sobre estos temas. Y hoy escribía sobre la apreciación social de ciertas tareas, de ciertos roles, de la importancia de ciertos roles. Y empecé contando que hace unos años, no sé si la escucharon nombrar, hubo una película que se llamaba Un día sin mexicanos. Esa película, que era una sátira, inventaba una premisa fantástica, que un día desaparecían todos los mexicanos de California. Nadie sabía a dónde se habían ido, pero no había ninguno. Y claro, a las pocas horas, California empezaba a colapsar. Nadie juntaba la basura, nadie barría las calles, en todo lo que son los cultivos agrícolas, donde la recolección de los frutos la hacían mexicanos, se les pudrían las cosechas sin nadie que las levante. Y rápidamente pasaba a ser que quizá la población más discriminada, menos socialmente valorada de California, quedaba completamente valorizada por su ausencia. Acá el decreto de aislamiento nos dividió en 2 grupos. Los grupos que hacemos tareas no esenciales, y eso incluye un montón de gente como docentes, como científicos, montones de profesiones de índole muy variada, que tenemos que quedarnos en nuestra casa. Y de repente se volvió real la premisa de la película, que parecía ridícula. ¿Cómo van a desaparecer todos los mexicanos? Bueno, ahora desaparecimos todos los no esenciales. Y un montón de esas profesiones son recontra esenciales, y es en la falta de la posibilidad de trabajar que esa importancia se visualiza. Quizá la más clara sea los docentes, ¿no? Algunos chicos están teniendo clases de manera virtual, pero muchos chicos están sin clase. Para los padres es una sobrecarga enorme y nos damos cuenta la cantidad de horas que pasaban nuestros hijos en la escuela y cuán funcional era tercerizar un montón de aspectos de la crianza en la escuela, en niñeros o niñeras, en vecinos, en parientes, abuelos.
Y de repente, claro, todo lo tenemos que hacer nosotros, y la ayuda de toda esa gente que muchas veces se nos hacía invisible, de repente se visibiliza. Pero sobre todo también aparece con una fuerza tremenda la importancia de los que sí están ahora haciendo tareas esenciales. Todas esas personas que están en este momento arriesgándose, no pueden quedarse en su casa, y están arriesgándose y arriesgando a los que viven con ellos cuando regresan a la noche después de pasar todo el día afuera, para que la vida de los que estamos en aislamiento pueda seguir lo más normal posible, si es que puede haber algo de normalidad en esto, lo más normal posible, sin que se corte la cadena de abastecimiento de alimentos, sin que se corte el abastecimiento de remedios, y con médicos, médicos que puedan tratar a las personas que se enferman. Los médicos hoy reciben todos los días a las 9 de la noche un aplauso, cada vez es más tenue porque empezó ya hace algunas semanas, pero reciben un reconocimiento que nunca reconocieron. Nunca en la vida aplaudimos a los médicos o a los policías o a los repartidores de Rappi, que hasta hace poco eran denostados por muchas veces como los mexicanos en California, los venezolanos en la Argentina, y de repente nos damos cuenta el enorme aporte que todos esos roles hacen a la sociedad. Y me encantaría que eso siga. Me encantaría que sigamos apreciando la importancia de un montón de trabajos que hoy socialmente son poco valorados y sobre todo, muchas veces, muy mal remunerados. Y me encantaría que después de la pandemia mantengamos la apreciación social de esos roles, pero también transformemos esa apreciación social en mejores remuneraciones. Y la última y cuarta cosa, y con esto termino, tiene mucho que ver con lo que decía mi hermano en su mensaje y lo que en el fondo descubrí que es lo que me estaba haciendo bien a mí, que es bajar un cambio. Yo creo que hay muchas personas que tendrían ganas de gritar, paren el mundo, me quiero bajar. Y en realidad no se trata de parar el mundo, se trata de bajar un cambio. No necesitamos bajarnos del mundo, necesitamos que el mundo baje un cambio. Estaría genial que esta pandemia nos haga un poco más sabios respecto de en qué medida corremos demasiado en cosas que no lo justifican, en qué sentido tiene esta obsesión por la productividad constante, esta mercantilización extrema de nuestro tiempo, donde cuando no estamos generando, sentimos culpa o directamente no nos permitimos esa pausa o ese ocio. En definitiva, la cuarentena nos obligó a muchos a quedarnos en casa, a hacer trabajo remoto o a no poder trabajar, y de repente descubrimos que había un montón de lugares a los que no hacía falta ir. Montones de lugares a los que estábamos yendo y no hacía falta que fuéramos o no queríamos ir. O montones de lugares, montones de cosas que no hacía falta hacer y que de repente descubrimos que no queríamos hacer. Recuperamos, por ejemplo, el tiempo de viaje. Para algunas personas eso pueden ser 2 horas diarias agregadas, es casi 10%. No, si pensamos en tiempo despiertos, es como 15% más de vida cuando recuperamos ese tiempo y no debiéramos cederlo de nuevo. En definitiva, si el trabajo remoto llegó para quedarse, como todo indica, quizá podamos mantener algo de ese tiempo recuperado. No todo, está buenísimo vernos las caras, a veces juntarnos, digo que la próxima reunión sin lluvia ojalá pueda ser en Lamrot y no virtual, pero también esta vez está bueno, digo, nunca pasó esto, y estaba permitido. No siempre había que ir, por ahí a veces está buenísimo y podemos salir de esto con una cosa mixta, donde a veces nos vemos y a veces por sacarle el acelerador al mundo, por no movernos con los autos y contaminar o atropellar jabalíes, o porque simplemente nos gusta estar en casa y nos permitimos una pausa sin la obligación de salir, que podamos combinar algo de la vida presencial con la vida remota. Incluso si la vida se vuelve más remota, podremos preguntarnos, por ejemplo, si queremos vivir en una gran ciudad. Y que irse a vivir a un lugar más tranquilo no necesariamente quiera decir estar más al margen. Bajar la densidad urbana también probablemente haría un montón por nuestra calidad de vida. E incluso cuestionarnos cosas como por qué todos los laburos empiezan a la misma hora. ¿Por qué forzar esa ridícula hora pico donde todos viajamos pésimo y es probablemente el peor momento de nuestro día para ir y para volver? ¿Por qué no escalonamos
diferente los trabajos y tratamos de distribuir de otra manera el tiempo. ¿Por qué desapareció la siesta? ¿Por qué la siesta, que era digo, todavía en algunos lugares del país es irrenunciable? ¿Alguna vez se durmió siesta? Bueno, por ahí no en Capital, pero ya en Olivos, ¿cómo no? Y por ahí no es dormir, pero por ahí es hacer una pausa. Es permitirse esa parada de pelota en el medio, en vez de jugar todos vertiginosamente y al ataque, de repente parar la pelota, ponerla abajo de la suela y tener un ratito para encontrarse con uno mismo y que normalmente la vida no nos permite. Algo que la cuarentena forzó, y con esto termino, fue definitivamente una vida mucho menos consumista. No podemos ir a negocios a comprar nada. Obviamente hay muchos gastos que se sostienen y es muy difícil porque muchos están pagando sueldos de personas que no pueden ir a trabajar, muchos están pagando alquileres de locales que no pueden facturar, pero también es cierto que un montón de cosas que gastamos no estamos pudiendo gastarlas. Y por ahí nos estamos dando cuenta que en realidad no hacía tanta falta gastarlas tampoco. Cuando alguien tiene necesidades básicas insatisfechas, cuando te faltan cosas elementales, obviamente es dramático. Pero a partir de que lográs cubrir tus necesidades básicas, es muy común que las personas confundamos deseos con necesidades. Uno de mis hijos viene y me dice, papá, necesito un par de zapatillas nuevas. No, no necesitan un par de zapatillas nuevas, desean un par de zapatillas nuevas. Pero es importante entender que si tenés un par de zapatillas o dos, seguro no necesitas un tercero, tal vez lo quieras por alguna razón. Esa confusión entre deseos y necesidades es para mí lo que nos empuja constantemente a vivir con el acelerador a fondo. A matar a los peces del riachuelo, a atropellar a los jabalíes si es necesario, a no permitirnos esa pausa, a sentir culpa cuando paramos un minuto de producir, detrás de esa aspiración de consumo, que además en general nunca termina dándonos la teórica satisfacción esperada que le atribuimos. Quiero terminar leyendo cómo finalizaba el mensaje de mi hermano. El mensaje de mi hermano terminaba diciendo, la verdad es una revelación la cuarentena. Ojalá que para todos ustedes también esté siendo reveladora en algún sentido. Le bajaron la térmica al mundo y de repente me di cuenta que no estaba oscuro, sino que simplemente había que dejar que los ojos se acostumbren. Gracias. Santi, brillante, como siempre, muy lindo escucharte. El contenido y la forma. Transmitís tranquilidad y fue muy agradable estar aquí escuchando. Toda la comunidad seguramente está súper agradecida. Y me gustaría retomar algunas de las cosas y plantearte algunos temas, a ver cómo los ves vos y qué opinás. Dale. Primero, nada, una imagen que se me cruzó por la cabeza cuando te escuchaba hablar de la toma de decisiones de los jeans o de las compras que vos hacés, que antes había uno solo y hoy tenés muchos para elegir. Me acordaba del relato de la creación del hombre y del Gan Eden, el paraíso inicial. Y vos sabés que era al revés, había una sola transgresión. No había más posibilidades que una sola, comer del fruto prohibido. Y hoy tenemos frente a nosotros millones de transgresiones. Y también hay que elegir si vas a hacer o no, y después cuál. Y si la que elegís es la que más te conviene, o si gastaste una transgresión en algo que no te genera nada. Como para verlo al revés, obviamente que al haber muchas más opciones, parecería que transgredir es más fácil, pero en definitiva el concepto de transgresión es el mismo y el tema es si uno quiere vivir dentro o fuera de las normas, de la regla y la ley, y por supuesto que la tradición judía nos invita a que trabajemos en eso. Pero eso fue una imagen que se me cruzó. Pero ahora sí, quiero charlar con vos sobre algunos temas. En realidad, perdón, Fabián, yo no soy un experto en Torá, lejos estoy, pero en realidad en toda la historia de la salida de Egipto hay como todo un juego entre la recuperación de la libertad y a la vez salimos para que nos baje en línea y nos pongan los 10 mandamientos. O sea, la recuperación de la libertad saliendo de Egipto viene así agarrada de la limitación y de que nos sometamos a la ley. O sea, no lo había pensado de esa manera, pero creo que esto de que la limitación a la libertad te vuelve social y habilita más de lo que
prohíbe, me parece que está ahí también de alguna manera. Sí, sí, porque la salida de Egipto es salir de la dictadura, de la ley absoluta y arbitraria impuesta sin sentido, para ir a construir una sociedad donde haya una ley que tenga que ver con una situación de pacto y de convivencia, y no un gobierno tirano que te impone lo que tenés que hacer. No es la salida a la libertad, es un cambio de modelo. Uh-huh. Vivir bajo una normativa distinta. No tiene que ver con libertinaje, obviamente, sino que tiene que ver con queremos un gobierno distinto, una forma de organización social superadora. Eso es lo que buscamos en la salida. Perdón la interrupción, pero... No, al contrario, lo que quieras, hace que quieras. Yo pensaba, cuando el hombre fue creado, según este relato de la creación, hay relatos contrapuestos. Por ejemplo, se preguntan los rabinos, ¿por qué el sexto día? De 7 de creación, ¿por qué nos crearon el viernes, el día previo a Shabbat? Entonces, un rabino dice, bueno, porque si te hubieran creado el primer día, podrías después decir, yo fui socio de Dios en la creación. Gracias a mí, creó todo el resto. Te la crees, soberbia, te agrandás. Y otro incluso dice, para que si algún día te la crees y sos soberbio, que te digan, ¿sabes qué? Hasta los mosquitos fueron creados antes que vos. Vos viniste último para que no te la creas. Y el rabino que le contesta dice, no, fue creado el sexto día porque la creación fue toda para el Shabbat. Y así no esperaba. Es tan importante el hombre que apenas es creado ingresa a la santidad del Shabbat. Es tan importante, ¿no? Entonces el hombre vive entre esos dos polos. ¿Te la crees, sos lo más importante que hay? ¿O los mosquitos llegaron antes que vos y vos no hiciste nada? Digamos, tenemos que encontrar un punto medio en esta vida, ¿no? Yo te quiero proponer pensar, vos hablas de los cambios positivos que pueden llegar a haber. O de los que vos proponés que te gustaría Uh-huh. que... Yo tengo algunos miedos de cambios negativos, y va el primero que tiene que ver con esto. Después del 2001, nos acostumbramos que nos cambiaron las normas de seguridad. De repente somos todos terroristas en potencia. Y nos revisan perdiendo dignidad de ser humano en los aeropuertos y en un montón de lugares, y hacemos colas increíbles, interminables, y nos hacen preguntas con cara de sospechosos, y tenemos que explicar que somos inocentes, que somos buenos, y que no vamos a matar a nadie, y de repente eso se normalizó. Después de una crisis importante, como fueron las Torres Gemelas, hubo un cambio en la seguridad que nos empezó a parecer que está bien. ¿Vos pensás que después de esta pandemia pueden venir cambios en la seguridad y en el control social y en la invasión de nuestros datos y de nuestra privacidad y en condiciones a todos potencialmente infecciosos que nos pueda perder más dignidad humana en este juego de encontrar una vida humana ni muy soberbia pero tampoco muy humillante? Definitivamente, el que habló y muy bien de todo esto es Yuval Harari. Hay varios reportajes y varios artículos que escribió Harari en el contexto de la pandemia que están buenísimos y les recomiendo que lean. De él saqué. Ok, bueno, está bien. Sí, o sea, realmente Harari es un tipo para leerlo, ¿no? O sea, es un tipo para darle bola, porque es muy lúcido y porque está pensando en general 3 movidas adelante. Y lo que él dice es que en este tipo de contextos es muy habitual que los humanos, que las personas cambiemos seguridad a cambio de libertad. Que entreguemos aspectos de nuestra libertad para que nos garanticen la seguridad cuando estamos atemorizados. Pasó, como bien decías, después del atentado del 11 de septiembre, y está pasando ahora. Buena parte de los mecanismos que se proponen para liberar gradualmente las cuarentenas en los lugares donde tienen la cosa medianamente bajo control, tienen que ver con un monitoreo de los movimientos y de ciertos patrones biológicos de los individuos en tiempo real a partir de brazaletes o diferentes aparatos que le permitan al Estado si detectan que estás infectado, rastrear quiénes son todas las personas con las que estuviste en los últimos 14 días para cuarentenarlos, pero incluso ciertos factores vitales como la temperatura corporal, que ahora también se está midiendo con cámaras en los aeropuertos. Esto no arranca con la pandemia, ¿no? O sea, hace relativamente poco se puso en la ciudad de Buenos Aires un sistema de cámaras hay por todos lados,
pero lo que fue una novedad que pasó bastante desapercibida para lo sensible que es el tema, es que a estas cámaras le pusieron identificación de rostro. Entonces las cámaras van filmando, van identificando contra una base de datos que tiene a esta altura toda nuestra biometría, quién es el que está por ahí, y llegado el momento, si por ejemplo tenés un pedido de captura, puede disparar una alerta, che, ojo que este tipo que está prófugo está por tomarse el subte. En buenas manos eso está buenísimo, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿sabes la cantidad de prófugos que van a agarrar? Bueno, sí, en buenas manos por ahí está bueno. En malas manos puede ser un desastre. A mí me pasó, me invitaron hace poco al programa de Mirta Legrand por segunda vez, una invitación divertida, y estaba el número 2 del gobierno de la ciudad. Cuando yo hablé de esto y mencioné los temas de Harari, él dijo, bueno, no, está bien, pero lo vamos a usar bien. Y yo dije, bueno, mira, ojalá, pongamos que te creo. ¿Quién me garantiza que el próximo gobierno lo vaya a usar bien? Y nadie, una vez que está la infraestructura instalada que permite monitorear a las personas, reconocerte la cara, medirte la temperatura, todo eso está a disposición del uso que el Estado o el gobierno quiera hacer de esas cosas. Y yo creo que muchos llegaron para quedarse. Lo que Harari dice es quitarle las facultades al Estado, a los estados, ¿no? Que le estamos dando en este momento, tan pronto esto pase, porque si no va a quedar toda esta capacidad instalada y el Estado siempre va encontrando nuevos usos para aumentar el nivel de control social. Bueno, compartimos el miedo, entonces, estamos de acuerdo y obviamente no hace falta... Te diría es una cuasi certeza, ¿eh? O sea, de nuevo, esto es como los impuestos extraordinarios en la Argentina, ¿no? Como el impuesto al cheque que se había puesto solamente por 12 meses hace 25 años. El de ganancias también, pero hace 70, 80. Bueno, por eso. Casi todo lo que empieza extraordinario termina siendo rutina y con esto corremos el riesgo serio de que sea así. O sea, es que otra de las características que quería invitarte a pensar tiene que ver con que las comunidades judías primitivas se tenían que autoorganizar. Eran como pequeños estados dentro de un estado. Y la comunidad tenía su cupá para juntar recursos y en esos recursos tenía que atender las necesidades comunitarias. Tenía que pagar la educación de los chicos, tenía que darle salud a los que no tuvieran, tenía que garantizarle que las novias se puedan casar. Era costumbre que cada familia aportara y organizara y cuidara. Y a partir de allí nos volvimos buenos administradores. Y de alguna manera nuestro pueblo desarrolló mucho la filantropía por un lado, pero la administración de bienes públicos por el otro. Y a la hora de pensar cambios o de lo que el mundo que viene, esto que nos está pasando puso en evidencia las malas condiciones en las que vivimos. Vos traías el ejemplo de que la gente viaja en hora pico y se traslada toda junta en medios de transporte que son un desastre, la cantidad de gente que viaja junta, la cantidad de tiempo que perdemos. Entonces, como cambio positivo, ¿pensás que la gente va a mudarse un poco más lejos y va a usar mucho más teletrabajo, que ahora se demostró que mucha gente puede ser muy productiva desde sus casas, y eso va a descomprimir un poco las ciudades y darle más calidad de vida a la gente que pueda vivir un poquito más lejos y con más calidad de vida? Y por otro lado, ¿tendremos mejores hospitales? Los gobiernos se dan cuenta que ahora hay que invertir en infraestructura hospitalaria, que es súper importante y que si no tuviéramos esta crisis ya nos habíamos acostumbrado, que era normal y que está bien que la salud no fuera un problema. Si ahora queda en evidencia todos los malos administradores que nadie piensa a largo plazo. Nosotros en la Argentina no tenemos fondo de reserva de nada, de ningún tipo, de ninguna clase, y hoy los países que tienen esos fondos hoy pueden enfrentar esto de una manera muy distinta y empezar a valorar el mediano y largo plazo, y no solamente vivir al día y resolver la contingencia. ¿Podrá cambiar algo de esto positivo, pensás? Yo creo que no. O sea, y es por lo que lo decía en la charla, o sea, la inercia es muy fuerte, o sea, salvo que realmente nos propongamos muy fuertemente como humanidad cambiar esto, no, la realidad es que lo más probable es que no cambie nada. Esta pandemia no es inesperada. Sabíamos que esto iba a pasar. Lo único que no sabíamos era cuándo, pero que iba a haber una pandemia de estas características, o sea, no sé si vieron la charla de Bill Gates en TED en el año 2015. En 2015 Bill Gates las cantó todas, todas. Pero aparte habíamos tenido advertencias claras. El SARS en 2002 pegó en el poste y el MERS, unos años después, fue una segunda advertencia. Esos dos, y el ébola si querés también, esas tres epidemias
que se autocontuvieron y no llegaron a pandemias, eran la advertencia de esto, o sea, de que no era improbable, era una obviedad, solo que no sabías cuándo. Y hemos tenido la enorme, más allá de que obviamente toda muerte es trágica, y ya van 200.000 muertos, es un número espantoso, esta pandemia es muy benigna en su tasa de mortalidad. Es muy benigna por dos razones. Es muy benigna porque la tasa de mortalidad es baja, y es muy benigna porque no afecta a los chicos. ¿Se imaginan el terror que tendríamos si los chicos estuvieran en el grado de riesgo que están hoy los mayores de 80 años? Y lo que eso podría querer decir para el futuro del mundo, todas las generaciones que todavía no se han reproducido y que en definitiva son las que todavía tienen por delante hacer toda su vida y poblar y engendrar a las generaciones que vienen. Entonces, el otro día vi un chiste donde el coronavirus aparecía personificado en un personaje que decía, no, pues yo no quiero hacer lío, yo nada más quiero concientizar respecto de la importancia de los hospitales. Y era una broma, pero hay algo de eso. Esta es una pandemia benigna dentro de todo. Y que ojalá nos sirva para ahora ya saber de verdad que esto pasa, y si pasó ahora va a volver a pasar, y no nos puede encontrar de la misma manera. A mí que Argentina sea improvisada no me sorprende, somos eso, pero no puedo creer el nivel de improvisación de Estados Unidos, de los países europeos. O sea, realmente tenés muchos países europeos con tasas de mortalidad reportadas superiores al 10%, eso solo te lo puede engendrar, no es el virus, es la incapacidad humana de responder, porque la tasa de mortalidad del virus probablemente es 1 por 1000. Fernando Pollack, que es mi referente en todas estas cosas, estima más o menos una tasa de mortalidad de 1 por 1000. Él dice que para estimar la cantidad de casos hay que agarrar muertos por 1000. Y en definitiva, fíjate que vos haces eso y entonces tenés que concluir que hay países europeos donde hubo más infectados que la población. Ahí hay gente que murió por la incapacidad humana de responder a la crisis, no por el virus en sí. Y la verdad que es sorprendente en países que tradicionalmente son mucho más organizados que nosotros y tienen un nivel de recursos que debió haberles permitido prepararse de otra manera. Ojalá aprendamos. Me preguntás a mí qué creo que va a pasar. Tiendo a pensar que por lo menos en Argentina todo va a seguir como es. Ojalá me equivoque, digamos. En el fondo, si querés, lo más importante y el mensaje que está implícito en la charlita que di es: el futuro no está escrito, el futuro lo escribimos nosotros. Si queremos que algo cambie, hagamos que cambie. Lo que me parece que deja como saldo ver países desarrollados, países que en teoría son serios, improvisando de esta manera, es que el cortoplacismo que impone la política, el cortoplacismo de la agenda de gente que es reelecta cada 4 años, pero sometida a voto popular cada 2, y que entonces año por medio está de o sea, labura un año, hace campaña un año, labura un año, hace campaña un año. No hay manera de que gente, el esquema de incentivos que tiene la política hoy lleva a este tipo de decisiones donde cualquier cosa que vos hagas, arreglar la educación, toma 25 años. ¿Quién corno se va a acordar si vos sos el que inició un proceso que 25 años después conduce a que la educación argentina sea una maravilla? La realidad es que ningún político hoy tiene un incentivo real a cambiar la educación. Y obviamente algunos te van a hacer un speech maravilloso de que están mirando a Finlandia, y la verdad que lo que les importa es que sobre todo que no paren los docentes, porque eso tiene un costo político bestial, y que no se caigan los techos porque va Crónica TV y salís en la tele. Entonces, es lo edilicio y que las clases arranquen en marzo. Si después es toda una porquería, problema del que estén 25 años. Y eso, digamos, es muy difícil de cambiar, pero creo que en la medida que no cambiemos eso, va a ser muy difícil que hagamos hoy las decisiones que son las mejores a largo plazo. Bueno, yo voy a hacer digamos, un pequeño escenario futuros posibles, y te invito si después a opinar, y que la gente empiece a hacer alguna pregunta, que puedan subir al chat y que Gaby nos pasará, así tienen la posibilidad de hacer la pregunta. Leía un artículo sobre escenarios posibles, a ver qué opinas de acá Vale. cuando termine la pandemia. Estaba 4 escenarios. El primero de ellos lo llamó reanudación. Pasa la pandemia, de alguna manera volvemos a todo hacia atrás, a como estábamos antes, intentando obviamente recuperar lo perdido,
hay un mundo que más o menos va a volver a funcionar como funcionó siempre, ¿no? Primer escenario posible. El segundo lo llamó revolución. Esto va a implosionar, va a tener algunos cambios muy fuertes, y lo llama revolución porque entiende que el mundo liderado por China va a ser el mundo que surja después de esta pandemia. Va a ser China una nueva potencia mundial, va a generar un nuevo orden y de alguna manera va a conducir hacia un mundo distinto al que tenemos hoy, cambiando muchas cosas de base. El tercer escenario lo llama colapso. La implosión es tan grande que hay una destrucción de un montón de instituciones y de un montón de redes y de seguridades que teníamos, y va a haber algo que hay que, digamos, reconstruir como de cero, porque va a haber una colisión demasiado grande entre la realidad y el mundo, y va a ser un escenario catastrófico. Y el cuarto lo llama escenario de reconstrucción. Lidera Occidente, no lidera China, termina la pandemia, y como fue después de la Segunda Guerra Mundial, el bloque occidental, entre Estados Unidos, la Unión Europea y alguno más, harán el plan Marshall de esta post-pandemia, y vendrá una reconstrucción del mundo. Por supuesto que estos esquemas, lo que termina pasando es que ningún esquema es absoluto ni puro. Habrá algún tipo de combinación y acercamiento. Quería ver si tenés alguna opinión respecto a estos escenarios posibles. Yo descarto los dos escenarios más extremos. No creo que esto vaya a ocasionar un colapso. Pudo haber pasado. O sea, la tasa de mortalidad del MERS era 40%. Si el MERS hubiera tenido el grado de contagio que tiene esta enfermedad, y el periodo de incubación, ¿no? Porque el ébola también tiene una tasa de mortalidad altísima, pero te mata tan rápido y te sentís tan mal, tan rápido, que para el momento que contagiás ya estás liquidado en la cama, digamos, no podés ni pararte para ir a la esquina. Entonces, el ébola no se pudo expandir porque te hacía sentir demasiado mal, demasiado rápido. El MERS no se pudo expandir, pero tenía una mortalidad tremenda porque la tasa de contagio era baja. Esto pudo haber sido un colapso. Creo que tuvimos suerte de que no lo sea, y creo que ojalá esto nos deje como saldo estar mejor preparados para que si nos toca una peor, no nos agarre. No creo que venga una mega revolución. Sí creo, y yo no soy un experto en geopolítica, así que estoy acá opinando un poquito fuera de mi territorio, pero yo creo que gran parte de lo que pasa hoy en el mundo tiene que ver con la elección de Trump y la decisión que Trump toma como eje de su campaña y de su presidencia de sacar a Estados Unidos del rol de ordenador del mundo. Una de las cosas que a mí me impresionó tremendamente es que esta pandemia es el hecho más global de toda la historia de la humanidad. Nunca había existido nada que estuviera pasando en todo el mundo al mismo tiempo. Ni las guerras mundiales, porque en América Latina, no estábamos en guerra, mismo hubo países neutrales respecto de la Segunda Guerra Mundial. Se la llama mundial porque en ese momento el mundo era Europa, pero básicamente fue una guerra europea donde se metieron Japón y Estados Unidos. Frente al hecho más global de la historia de la humanidad, hemos respondido totalmente fraccionados. Estados Unidos yendo para un lado, Europa, España e Italia yendo para otro, México dando la nota con López Obrador, Bolsonaro en Brasil haciendo payasadas, Argentina anticipando la cuarentena, y Perú creo fueron los dos que prácticamente se pusieron en cuarentena total, casi sin tener casos todavía, cada país probando su propia receta. Y es ridículo, o sea, si tenés un problema global, le tenés que dar soluciones globales. Por ahí hay que cerrar las fronteras, pero como una decisión concertada. No, yo no te dejo entrar, vos no te devuelvo los varados, o sea, nos fraccionamos, nos rompimos. No sé si se acuerdan, antes de que arranque la cuarentena nacional, había provincias dentro de la Argentina que habían cerrado sus fronteras porque todavía no tenían casos y dijeron, listo, nadie entra ni sale de mi provincia. Si Corrientes cierra sus fronteras, Misiones no tiene acceso al resto del territorio nacional. Vos no podés permitir como país respuestas provinciales. Podés delegar ciertas decisiones en el gobernador, pero cosas como la libertad de tránsito no pueden ser decisiones
de cada provincia. Después fuimos una jurisdicción más abajo, no sé si lo vieron, algunos intendentes en el conurbano hacían terraplenes en las rutas para impedir que los del municipio al lado vengan a mi municipio. Y después llegamos a nivel consorcio. Los vecinos que no querían que vuelvan los médicos a la noche a su casa porque estaban expuestos en el hospital y repudiaban a los médicos cuando volvían de laburar. Escala más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, para enfrentar un problema global. Yo creo que, digamos, para bien o para mal, te puede gustar más o menos el estilo de Estados Unidos, pero este es un mundo donde si bien todos éramos iguales, había un país que era más igual que los otros. Y que cuando se armaban estos quilombos, medio que coordinaba, por lo menos decía, bueno, ahora Europa vos haces esto, China vos haces aquello, a alguno le daba más bola, a otro menos, pero alguien tenía la voz cantante. Y Trump renunció a ese lugar, intencionalmente quiso dejar de ocupar ese lugar en el mundo, y China está encantado de agarrarlo. Y no sé, tal vez por afinidad cultural, o qué sé yo me siento un poquito más alineado con el estilo y los valores estadounidenses que con el estilo y los valores chinos, pero gran parte va a depender de qué pase con Estados Unidos y que recupere o no recupere el lugar de guía que normalmente dio al mundo occidental, pero en buena medida a Oriente también, o que quede realmente todo en manos de China. Yo no veo el escenario que vos llamaste revolución, pero sí claramente estamos ahora ya viviendo en un mundo que es bipolar, no es unipolar, y donde China encarna una manera de hacer las cosas muy distinta a la que estamos acostumbrados. Buena parte de la receta de su éxito tiene que ver con, por ejemplo, tener un gobierno autoritario, y digamos, ¿a dónde lleva esa receta? No lo sé, vamos a ir aprendiendo algo de eso porque el mundo se va a poner más mezclado, ya no va a ser tan clarito que Occidente marca el camino. Bueno, gracias. Hay algunas preguntas que son más comentarios que preguntas. Por ejemplo, alguien dice que estaría bueno que el sistema de mayor vigilancia vaya hacia el gobierno, para que vigilemos dónde va nuestro dinero en los impuestos, cómo se utiliza y cómo lo administran, que el mayor poder de vigilancia lo administremos nosotros y no los gobiernos. Alguien habla de que después de la Primera Guerra Mundial no se hizo nada porque ahora van a hacer algo después de esta pandemia. Algunos en comentarios respecto a los encierros de fronteras y de edificios como espantosos, como tremendos. Alguien pregunta respecto a si pensás que terminó la globalización y que a partir de ahí habrá acuerdos más eje entre uno o dos países, tipo Estados Unidos y Reino Unido, en oposición a China como primera potencia mundial, si es que imaginas un mundo así. Y yo diría que pienses en un cierre, así vamos, si querés comentar algo de lo que te acabo de decir, y si querés hacer un cierre, así después vamos cerrando la actividad de hoy. Dale. Yo creo que creo que el mundo globalizado, con todos los problemas que pueda llegar a tener, es un mejor mundo que el mundo fraccionado, el mundo de las rivalidades, del narcisismo de la pequeña diferencia, dirían los psicoanalistas, donde digamos, los chilenos nos llevamos mal con los argentinos, que se llevan mal con los uruguayos, que tienen pica con los brasileños. Me parece que un mundo más unido sería un mejor mundo. Y, Juli, perdón, estoy con mi hija acá que me puso una grabación. Creo que una buena globalización es mejor que el mundo del que vinimos, de tanto enfrentamiento local, pero no veo claramente que sea el que... O sea, creo que hay un riesgo de tener todo lo malo de la globalización, ejemplo, una enfermedad que de un minuto al otro se contagia al mundo entero en un mes, quitándonos lo bueno de la globalización, que tenía que ver con cosas de coordinación, con cosas de intercambio. Así que sí, me preocupa el escenario que viene, más allá de que, de nuevo, claro, no soy experto en geopolítica. Bueno, te súper agradezco. Yo voy a cerrar diciendo que, por mi lado, como yo veo esto y escuchándote a vos, que si estamos pensando en nuestra cuarentena, que no es la misma que la mayoría de la gente, que vivimos en una situación un poquito más acomodada, que la cuarentena puede traernos muchas oportunidades personales e individuales, mucha posibilidad de reflexión y de cambio, mucho trabajo interior para hacer modificaciones, una pausa en el tiempo para reconstruirnos y repensarnos y llegar a lo más profundo de nuestro ser. También entiendo que esto puede hacernos dar cuenta que estamos todos mucho más ligados y conectados de lo que nos gusta a veces pensar, y lo que nos pasa a todos influye en los demás, y tendríamos que ser más solidarios a la hora de construir el mundo, porque nos afectamos todos.
Y también me gustaría que este espacio, este cambio de vida que nos trajo la pandemia, nos haga hacer cambios de vida a todos, profundos y espirituales, importantes, para seguir adelante. Te súper agradezco esta posibilidad de pensar con vos, de analizar, de tener introspección, y espero que les haya servido a todos para llevarse cosas para pensar y para cambiar y para modificar en su propia vida, y cosas para pensar hacia afuera. Gracias de corazón, Santi. Mañana a todos se dice Yom Ha'atzmaut Sameach, que tengamos un lindo festejo y celebración de un nuevo aniversario del Estado de Israel, y que todos tengan una muy buena semana, y obviamente los invitamos a todos al Shabbat, y a que el sábado noche festejemos Yom Ha'atzmaut en comunidad con un evento más de nuestra comunidad virtual que tenemos ahora. Gracias, Santi, buenas noches a todos. Gracias, Fabián. De corazón, gracias. Un gran placer, saludos a todos. Chao.